Bienvenido, bienvenida. Estamos en el tutorial de El Paseo Encantado de John Lemon, un tutorial donde crearemos un juego donde tenemos que avanzar a través de una casa encantada y evitar que nos cojan los enemigos. Hasta ahora hemos importado los assets, hemos empezado a crear el prefab del jugador y ya le hemos puesto el sistema de animaciones, así como un rigid body y un box collider para detectar las físicas. En esta parte del tutorial es una parte un poquito más larga. Vamos a ver que, un script, vamos a empezar con los scripts de movimiento del jugador. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un script, vamos a ir a Unity y los scripts se pueden crear en cualquier sitio, pero lo mejor es crearlos en la carpeta de scripts y botón derecho, crear C# script y le ponemos el nombre Player Movement. Una vez que le hemos puesto el nombre, lo abrimos. Importante, si yo voy a crear un script y le pongo un espacio, no es buena idea, ¿vale? Esto no sería buena idea, es mejor no hacerlo. Nos dejará, pero mejor no hacerlo. Otra cosa, si yo llego y pongo, por ejemplo, y lo pongo mal y toco Enter, una vez que yo he tocado Enter, se ha creado el script y dentro ya hay cosas, como vemos aquí. Y el nombre, este nombre de aquí y este de aquí tiene que coincidir. Entonces, o al renombrarlo, renombramos en los dos lados, o como lo acabo de crear, lo borro y lo vuelvo a crear, ¿vale? En este caso, este es el que voy a abrir y vamos a ver cómo es ese script que se acaba de crear vacío. Esto me lo pongo por aquí. Bueno, los scripts van a ser documentos de texto que van a permitir definir el funcionamiento de un componente, de un GetObject, y de esta manera pues generar lo que sería la lógica del juego, ¿vale? Ahora mismo nuestro juego no hace nada y queremos que empiece a hacer cosas. Bueno, este es el primer script que vamos a crear en este tutorial, viene vacío. Y podemos destacar dos cosas, nada más empezar. Una es que aquí arriba hay un apartado separado, que yo le doy al menos y se recoge, que pone using, ¿vale? Using no sé qué, using no sé cuánto. Estos son librerías que tienen información importante y que son necesarias. Es decir, no vamos a escribir nosotros cómo está un objeto en el espacio 3D o cómo está eso creado, sino que ya Unity lo tiene creado y nosotros vamos a hacer uso de ello. Entonces, como voy a usarlo, pongo el using. Después tenemos public class y todo esto que está dentro. Esta clase es la que acabamos de crear, que va a ser el componente. El componente después se puede asociar a uno o a varios elementos. Entonces pensemos, por ejemplo, un componente vida, por decir algo, lo podría crear una vez y añadírselo a varios jugadores, ¿vale? O a varios elementos que aparecen en el nivel. Cuando yo le quite vida a un jugador, se la quito a ese solo, a no ser que haya hecho otras cosas. Pero si yo creo aquí una variable tipo vida y se la quito al objeto que la tiene, no se la quito a todos, ¿vale? Bueno, importante, vemos que es una clase y es de tipo pública, es decir, que cualquiera va a poder acceder a ella. Y vemos que hay dos funciones, el start, esto es una función, y el update. Lo primero que vemos es que aquí no pone nada, eso significa que es privada, es decir, aquí sería como si pusiera private. Por defecto, si no pone nada, son privadas las funciones. Por otro lado, vemos que pone void. Void significa que no devuelve nada. ¿Qué significa devolver? Una función es un trocito de código que lo voy a poder usar cuando yo quiera. Entonces, por ejemplo, una función que haga una suma, ¿vale? Entonces pondría int, suma y lo que se le va a pasar, por ejemplo. Si yo quiero una función que haga suma, haría private o pública, ¿vale? Int es el tipo de dato que va a devolver. Suma. ¿Qué va a sumar? Dos números, entonces será el número A y un número contra y un número B. ¿Y qué va a hacer? Devolver el valor de la suma. A más B, ¿vale? Entonces yo desde aquí, cuando yo llame a suma 5 y 3,
devolverá 8. Esto me lo devolvería en una variable. Y yo podría hacer así y guardarlo y mostrarlo. ¿Vale? Y con esto mostraría el valor. Si no quisiera almacenarlo en una variable, podría hacer así, copiar eso, pegarlo aquí y esto me va a mostrar lo mismo. Aunque esto no forma parte del tutorial que estamos viendo, pero creo que es interesante saberlo. Bueno, entonces hemos creado nuestro script por defecto y trae esas partes que hemos nombrado, ¿vale? El start es una función que, como lo pone aquí, se ejecuta antes de la primera imagen que se va a procesar. Y el update se va, como dije antes en el vídeo anterior, es el bucle que se está ejecutando todo el rato y va generándose en cada imagen. Entonces, si yo aquí pongo algo, se va a ejecutar pues 60, 100 veces por segundo. ¿Vale? Vale. No forma parte del tutorial, oficial, pero creo que es interesante también tener en cuenta que podemos declarar variables y las variables pueden ser de diferente tipo. Antes vimos variables de tipo entero y podemos ver también pues de tipo float, que son números decimales, ¿vale? Entonces, si yo declaro aquí una variable, esta variable va a poder ser usada desde el start, el update y cualquier otra función que yo cree. Pero si yo creo aquí un float y trato de imprimirlo en el update, no me va a dejar. O sea, si yo hago esto así, me dirá que esta variable, ahí lo pone, no existe en el contexto actual. ¿Por qué? Porque es una variable local, solo existe dentro de estas dos llaves, ¿de acuerdo? También pasa si hacemos un if. Bueno, esto lo copio y tardo menos. Ahí sí funciona, pero aquí debajo ¿está funcionando? No, ¿vale? No debe de funcionar porque esta variable solo existe entre estas dos llaves, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que esta llave, podríamos ver lo que está entre esta llve y esta llave, ¿vale? Entonces esta variable está entre todo el código y se podrá acceder desde cualquier lado. He vuelto a dejar el script como estaba. Vamos a crear una variable en el update que va a ser la encargada de coger la información del movimiento. Podríamos llamarla horizontal y va a coger la información del eje horizontal, ¿vale? Esto es una variable. GetAxis es una función. Si yo paso el ratón por encima, vemos que pone ahí claramente devuelve el valor de un eje virtual que se llama byAxisName, bySixName. Vemos encima que es un string y entre comillas pues es una variable de tipo string. Con esto ya tendríamos aquí si estás tocando la A, la B o en el joystick a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Si toco la A o a la izquierda en el joystick del todo será -1, si no toco nada es 0 y si toco a la derecha del todo o a la D valdrá 1, ¿de acuerdo? Porque esta función, devuelve un valor entre -1 y 1 en función de cómo presiona el joystick. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la vertical. Entonces vamos a copiarlo y pegarlo. Y vamos a cambiar aquí horizontal por vertical y lo mismo. Con esto vamos a tener ya, pues si estás tocando arriba, abajo, izquierda o derecha. La tenemos almacenada y vamos a crearlo dentro de un vector de tipo 3 que sea el movimiento. Entonces, esta va a ser una variable global porque la vamos a usar después en varias funciones. Entonces, vector 3, m minúscula, movement. La m minúscula, pues se pone porque sí, porque ellos lo consideran así. Y es una nomenclatura que ellos utilizan. En mi caso yo no suelo poner esto así, sino pondría movement en minúscula todo y ya está. Si aquí no pone nada es privada. Si yo le pongo public delante, desde cualquier sitio podré acceder a ese valor. Ahora que ya tenemos el vector 3 y tu script se ve así, vamos a hacer que dentro de ese vector tener estos valores. Entonces, ir aquí. ¿Qué hará falta?
pues podemos directamente utilizar la función set de vector3. Es una forma de hacerlo, hay más, ¿vale? Y aquí pondríamos horizontal, 0,0 o 0f. La f es importante, hay que ponerla, y el vertical. Es cierto que el vertical está en el eje Z, pero si vamos a Unity veremos que aquí, ¿vale? Si vemos aquí a nuestro personaje, yo quiero moverlo así, que es el eje X, se ve ahí en el transform, aquí, veremos cómo se mueven los valores, ¿vale? Entonces, si yo muevo así, es el eje X, y si muevo aquí es el eje Z, pero a veces nos podemos liar porque aquí pone vertical, ¿vale? Y en vertical pues nos imaginamos que es la Y. Pero realmente no me interesa mover al personaje en vertical, sino a través de un plano horizontal en el juego. Es por ello que ponemos en la Y un 0 para que no se mueva en el eje vertical. Si esto lo dejamos así, sucederá que cuando caminemos en diagonal, el personaje va a ir más rápido. Entonces esto se soluciona súper sencillo con una función que tiene Unity que lo que hace es evitar ese problema, ¿vale? Entonces vamos a llamar al vector y el propio vector ya tiene una función llamada normalize. Ya con eso los valores quedan normalizados y evitamos que se pueda mover más rápido en diagonal. Ahora vamos a llevar a cabo para configurar las animaciones. Lo primero que vamos a necesitar es saber si realmente el jugador se está moviendo o no. Para ello vamos a utilizar varios booleanos. Entonces, un booleano es un valor que vale verdadero o falso. Y vamos a comprobar que tenemos movimiento horizontal primero. Y vamos a utilizar la función de la librería de matemáticas. Y la función es si es aproximadamente un valor. Si el valor de la horizontal es 0 o aproximadamente 0, esto devuelve verdadero. Y con esta exclamación de aquí pongo que no, es decir, lo estoy negando. Entonces, vamos a escribir aquí un comentario. Si yo tengo, por ejemplo, algo que es verdad, soy mayor de edad, ¿vale? Y yo ahora le pongo aquí un no, lo que leería soy, no soy mayor de edad, ¿vale? Entonces aquí esto significa, es aproximadamente 0, es decir, es 0. Si yo le pongo no, quiere decir no es 0. En mi caso mi variable es, me estoy moviendo horizontalmente. Entonces, para que se esté moviendo horizontalmente, tiene que suceder que se haya movido, es decir, que esto no sea 0, ¿de acuerdo? También vamos a hacer lo mismo, pero con el eje vertical. Ahí lo tenemos. El booleano, que puede tener verdadero o falso, y aproximadamente no sea, la vertical sea 0. Y finalmente, para saber si está caminando, tenemos que crear el último booleano, is walking, y será lo siguiente. Para que esté caminando tiene que suceder que o se esté moviendo en horizontal o en vertical, ¿vale? Uno de los dos. Entonces yo podría decir, está caminando es igual a este, es decir, se está moviendo horizontalmente, o eso es 1, estas dos rayitas, y esta de aquí es el i, ¿vale? En este caso no es i, porque entonces sería que está caminando en diagonal. Esto es, está caminando en algún eje, ¿vale? Está caminando de alguna manera. Entonces, o está en vertical o en horizontal, está caminando. Ahora vamos a querer pasarle este parámetro, este isWalking, esta variable. ¿Se acuerdan que en John Lemon habíamos hecho un animador que tenía un parámetro isWalking? Si se fijan, se llama igual la variable. Entonces, esto de aquí debería de actualizarse aquí y que cuando se esté moviendo se ponga verdadero o falso, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a necesitar acceso a esto. Esto pone aquí que es un animador y vemos que John Lemon aquí tiene un animador. Tiene un componente llamado animador. Entonces aquí vamos a necesitar animator. Vamos a llamarlo como lo pusieron ellos también para no tener líos respecto a la guía.
Y vamos a necesitar, lo primero de todo, es acceso a este animador. Entonces, como yo sé que este script va a estar en este componente, va a estar aquí, puedo usar el getComponent. GetComponent me permite coger uno de estos, ¿vale? Entonces le voy a decir getComponent animador. Ya tengo acceso al animador, ¿bien? Ahora necesito actualizar un booleano. Entonces, igual que hicimos aquí un set con el movimiento que estamos haciendo, vamos a hacer un set booleano, porque es una variable de tipo booleana. Y si yo no lo sé, al poner paréntesis me ayuda. Me dice ponga el ID, o si toco abajo me pone string name y valor. String name, yo pongo así comillas y ya eso es un string. Y el valor será is walking. Y aquí tendré que poner exactamente esto de aquí. Lo puedo copiar y pegar. Con esto ya tendría un script o un componente que cuando yo toque las letras de caminar, el muñeco ejecutará la animación de andar. Entonces vamos a venir aquí a nuestro prefab, John Lemon, Open, vamos a la escena y le vamos a poner aquí pues el Layer Movement. Le damos aquí a guardar, vamos a la escena, vemos que ya lo tiene el script, vamos a la pantalla de así y vamos a ver qué pasa. Está en idle, toco una tecla y camina, hace la animación de caminar. Vamos a seguir ahora, estaríamos ya en el apartado 10, no, el 11, ¿vale? Vamos a rotar el personaje. Lo primero que tenemos que recordar es que el personaje se rotaba aquí con el transform, en el eje Y sería para rotarlo hacia donde yo quiera, ¿vale? Vamos a crear una variable de tipo pública y float. Public float turn speed, que será la velocidad de rotación. Al ser pública vamos a poder modificarla desde el inspector de Unity. Entonces aquí ya aparece una velocidad. En este caso pues podríamos ponerle 2, 3, 5, ¿vale? Lo que queramos. Y vamos a hacer un cálculo sobre hacia dónde va a rotar. La rotación, como se ve aquí, está formada por un componente, un vector de 3 elementos. Entonces será un vector 3. Vamos a mantener los nombres de Seated Forward, que viene siendo pues hacia dónde quiere ir de frente. Y vamos a crear un vector 3 utilizando la función rotar hacia. Esta función, si yo pongo el paréntesis, me pone ahí lo que necesito. Vamos a necesitar hacia dónde está mirando ahora, hacia dónde quiere ir, que es el movimiento que hemos creado, y finalmente la velocidad de giro por time delta time, para que gire siempre la misma cantidad de grados en un determinado en un segundo, y finalmente aquí le ponemos un 0. Aquí estamos creando una variable, es decir, esto ahora todavía no hace nada, vamos a tener que utilizarla en algo. Y se crea la variable, que es esta de aquí, y se configura para que bueno, pues, nos devuelva hacia donde hay que rotar. ¿Cómo podemos ajustar la velocidad de giro? Podremos asignarla nosotros aquí a mano. Ahora ya no tendría mucho sentido porque yo lo guardé el cambio en la escena y ya tengo aquí ahí un 5. Vamos a ponerle 20 como tiene en el tutorial y vamos a seguir modificando esto. Ahora vamos a crear aquí una variable que va a almacenar la información de la rotación. Eso lo hace un quaternion. El quaternion
es bastante delicado en el sentido de que no es tan sencillo como un vector 3, porque la rotación no solo tiene 3 ejes, tiene también más información y lo podemos leer ahí en el tutorial. No creo que sea necesario para lo que nosotros necesitamos saber cómo funcionan los cuaternios, así que vamos a inicializar uno aquí como el cuaternio en identidad y bueno, podemos leerlo. Los cuaternios son una manera de guardar las rotaciones. Algunos de ellos nos evaden de algunos de los problemas de almacenar pues en un 3D. Aquí no lo vamos a entrar en detalle, es lo que yo pensaba. Y le vamos a dar el valor identidad, es decir, que valga 1. ¿Vale? Todo esto tienen el enlace en Google, por ejemplo. Entonces vamos a poner esa línea que pusimos aquí. Y ahora al final de todo, añadimos una última línea debajo de esta para actualizar ese valor de la rotación, teniendo en cuenta el movimiento que hemos hecho el quaternion que mide la rotación hacia dónde, pues hacia el futuro forward, que es hacia donde mira el personaje. Vamos ahora a empezar a aplicar movimiento y rotación al personaje y para ello vamos a usar el rigid body. El rigid body pues tendremos que declararlo aquí también. Lo voy a poner aquí rigid body, le pongo un nombre, el mismo que en el tutorial. Y ahora necesitamos ponerle el valor, igual que el animador. A ver, aquí está aquí el animador, aquí está el rigid body, por lo tanto puedo acceder a él utilizando un getComponent. Y si me fijo aquí tengo que no congele la rotación en la X y en la Z. Esto nos va a dar problemas luego, así que lo voy a dejar porque realmente en el tutorial decían de quitarlo y no lo quité. Y cuando veamos el error pues lo arreglamos. Entonces el rigid body va a ser igual aquí a rigid body, ¿vale? Ya con esto tenemos acceso a rigid body y todas sus funciones y podremos utilizarlo. Como ya hemos visto en otros momentos del vídeo, sí, se está grabando. Si yo toco el teclado, el personaje se mueve y yo todavía no estoy moviendo el personaje. Esto es porque la animación tiene incorporado ese movimiento y si cuando lo suelto, vuelve al líder y vuelve a la posición original. Esto vamos a aprovechar pues este movimiento que tiene, que ya está los pasos con la cantidad de espacio que tiene que recorrer, lo vamos a aprovechar, ¿vale? Entonces aquí dentro vamos a crear una nueva función que es onAnimatorMove, esta de aquí, que si pasamos el ratón por encima nos explica lo que es. Esto se va a llamar cada vez que una animación haga un estado, ¿vale? O digamos cada frame de la animación se ejecute, entrará por aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es finalmente mover a nuestro personaje. Para mover el personaje, ¿qué necesitamos? El rigid body y le decimos move position. Aquí viene pues el momento, si pasamos el ratón por aquí dice mueve hacia la posición que se le especifica, ¿vale? Entonces vamos a poner una posición, la posición actual, rigidbody.position y le vamos a decir que se dé un saltito en el espacio según lo que estamos presionando, que es esta variable de aquí, por la magnitud de lo que ha caminado en la animación, ¿vale? Esta línea así nos va a permitir que se mueva el personaje. La guardo, lo voy a confirmar para no mentir a nadie. Entonces voy a alejarlo un poquito. Si yo le doy a caminar, está alejándose. ¿Sí? Y si lo suelto, se sigue alejando. Si le doy para adelante, se va acercando a la cámara. Ahí va. Y cuando lo suelte, se queda ahí quieto, ¿vale? Que es lo que yo quería conseguir. Ahora me falta, yo puedo moverme para los lados, pero no puedo rotar. Vamos a hacer que rote el personaje. Para ello hay que añadir aquí otra línea más
que será mRigidBody.moveRotation, ¿vale? En este caso ya la rotación la teníamos aquí calculada y es esa la rotación que queremos aplicarle. Sucede que le habíamos dicho al animador que iba a ir con el bucle de físicas, que es el Fixed Update, ¿vale? Y este es un update. Las variables se están actualizando en el update, pero no en el Fixed. Entonces vamos a tener que cambiar ahí esto a Fixed, porque el update a veces se salta y no es siempre no va siempre al mismo tiempo. Y el Fixed Update, como dije antes, es un bucle, bueno, aquí lo tenemos, de cantidad fija, es decir, siempre va a llamarse pues 20 o 30 veces por segundo o 60 según esté configurado. El update normal podría variar, entonces con los temas de físicas preferimos usarlo así. Finalmente damos play y comprobamos que el personaje se rota y camina tal y como nosotros queremos. Bueno, una vez que ya vemos que el personaje camina, rota, etcétera, ya hemos terminado esta segunda parte del personaje, que era básicamente que el muñeco caminara, andara y se quedara idle correctamente. Compruébalo tú. Recuerda que el script tienes que añadirlo, ya nosotros lo habíamos hecho durante el vídeo. En la web de Unity pues hacen todo el código sin comprobarlo y después ya te lo ponen. Y listo, con esto estaríamos ya. Bueno, aquí explican cómo ajustar la configuración de vista. Bueno, si yo hago aquí así, vemos que la pantalla se encoge, se deforma, etcétera, porque está en modo de aspecto libre. Podríamos elegir un modo de aspecto, en este caso yo suelo poner 16:9, que es el aspecto de una tele, y entonces vemos que siempre el personaje ahí ya pues la cámara se mantiene. Yo prefiero ese modo, ya cada uno puede seleccionar el que prefiera, puede habilitar este otro, podría añadir un nuevo por modo de resolución. Yo pongo 16:9, que es el estándar de las teles, es verdad que no es el de los móviles ahora mismo, pero me gusta ese. Bueno, si tienes alguna duda puedes escribirla. Recuerda que en la web oficial de Unity puedes encontrar este tutorial con el código y con más información de la que yo doy. Este tutorial según Unity debería de durar 1 hora, ¿vale? Y nuestro vídeo se ha ido a 27-30 minutos. Así que dale like, que yo creo que me lo merezco. Suscríbete al canal para seguir viendo pues este tutorial. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será pues el entorno del juego. Hasta la próxima.